4 de la tarde, 39 minutos. Muchas personas en Colombia han tenido que ir a trabajar pasando por el dolor de haber perdido a su mascota. Sin embargo, esta dura realidad podría cambiar gracias a eso, a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que está abriendo la puerta a una licencia por este duelo. Se espera que también motive a algunas empresas a implementar este beneficio. Los detalles en el siguiente informe de Rocío Franco. Yo le escribí una canción a Moticas, a mi gatico. Yo le escribí unas palabras, le hablé, murió en mis brazos, fue muy doloroso, muy duro. Este es el dolor de Mauricio tras haber perdido a su mascota. Es, según él, casi similar al de perder a un familiar. Y es que este tema del luto animal llegó hasta la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tomó la determinación de avalar un pacto que había entre un sindicato y una empresa. La empresa no avalaba entregar una licencia remunerada por un día para los empleados que perdieran una mascota. La Corte Suprema de Justicia dice que es viable, ya que es indiscutible los nexos que se dan entre una persona y su mascota. Son un aporte emocional, son un apoyo, son una fórmula de distracción, de compañía, de protección, etcétera, etcétera. Y por esa razón es entendible que la pérdida produzca una situación emocional a la familia. Y es que desde el punto de vista de los psicólogos, aquí también hay un proceso de duelo. Es importante tener en cuenta que esto genera un dolor a toda la familia. No se puede minimizar el dolor diciéndole que no era un humano, etcétera, sino respetar el dolor. Si bien el fallo es para el caso en particular, este pronunciamiento abre un precedente. En principio aplica para los trabajadores y las empresas concernidas, teniendo en cuenta que son organizaciones sindicales, etcétera. Muchos trabajadores que ya venían solicitándolos van a ver en eso una oportunidad para, por ejemplo, el año entrante, las empresas empiezan a reconocer para que sus trabajadores, cuando tienen animales de compañía, puedan tener ese día para afrontar lo que implica la muerte del animal. La Corte señala que para estos casos es clave que los dueños inscriban a su mascota y que sea doméstica. 4:41. Vamos a quedarnos a desarrollar y ampliar este tema para resolver varias de las dudas que surgen a propósito del mismo. Y bueno, aprovecho para invitarlos, si tienen alguna pregunta, la pueden plantear, ya saben, a través de nuestras plataformas digitales. Somos @noticiascaracol, los estoy leyendo permanentemente en YouTube. Vamos a saludar también a Luis Domingo, él es abogado y profesor experto en Derecho Animal. Le damos la bienvenida a Noticias Caracol en vivo, para hablar justamente con las buenas artes sobre las implicaciones de este fallo, sobre a quiénes beneficia también, en qué casos en particular. Bienvenido. Alejandra, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar de estos temas con ustedes. Pues en principio, este es un fallo que vincula estrictamente a las partes involucradas en el litigio. Así lo dispuso la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Luego, en esas empresas, a partir de este fallo, esa convención colectiva que se pactó y que se llevó a tribunal de arbitramiento, hoy deja viva una cláusula modulada por el tribunal, que es la cláusula número 16, y que le permitirá a los trabajadores de este conglomerado disfrutar de un día de licencia remunerada en el caso de que alguno pierda a su animal de compañía. Obviamente, la condición es que este animal de compañía debe estar registrado en el instrumento técnico que disponga cada una de las empresas para llevar este control. ¿Registrado de qué manera, doctor? Pues ahí viene la inquietud. Debe ser un instrumento que diseñe el conglomerado para cada una de las empresas, porque la cláusula pactada dice que es un beneficio de un animal. Y aquí viene una serie de inquietudes bastante interesantes, y es la primera,
en Colombia ya está definido lo que implica un animal de compañía, es decir, un animal que depende económicamente para su manutención del tutor, del cuidador. Es un animal que se tiene no para fines comerciales esencialmente. Y tres, lo más importante, es un animal con el que se establecen estrechos lazos afectivos. Entonces, el instrumento que se diseñe debe tener en cuenta esto y aclarando que en ese registro no solamente vamos a encontrarnos posiblemente con perros y con gatos, sino que también en Colombia, tal como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, se pueden tener como animales de compañía todos aquellos que son domésticos. No es raro que a estas empresas llegue alguien diciéndole que su animal de compañía, por ejemplo, es una vaca o un cerdo, un mini pig, o por qué no un cerdo de los que conocemos tradicionalmente, o incluso un caballo. Eso va a ser posible. Por eso, el instrumento de registro que diseñe la empresa va a tener que tener una rigurosidad técnica que me imagino que irá a concertar con el sindicato y por supuesto que será desarrollada bajo los parámetros estrictos de la ley colombiana. Claro, y precisamente hacia allá voy, a propósito de esto último que dice, porque hoy poníamos el ejemplo mientras discutíamos el tema del fallo, y es, bueno, si yo tengo 50 peces y se me van muriendo los peces uno por uno, entonces tendría 50 días libres de licencia remunerada por la muerte de los peces, porque entonces yo los considero un animal de compañía y representan para mí emocionalmente muchísimo y tengo un nexo con ellos. Entonces, ¿de qué manera se limita o se genera control precisamente para que no pasen ese tipo de cosas? O cuando hablamos de animales de compañía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues ahí hay una inquietud inicialmente bastante compleja y es, usualmente las personas hoy por hoy tienen al menos un animal de compañía, pero también quienes tienen animales, por ejemplo, en casa, también es usual, al menos más del 30% de los tenedores de animales tienen gato y perro, o tienen perros y tienen gatos. Y el ejemplo que colocas, Alejandra, de los peces. Entonces, ahí viene todo un diálogo y una concertación, porque nos vamos a encontrar, o la empresa se va a encontrar con una dificultad. ¿Cuál registro? El que me pide el usuario puede ser un criterio. El primero que tuvo, el último, ¿cómo determinamos al estar la cláusula pactada para que solo aplique a un animal? ¿Cómo aplicamos esa cláusula cuando hay varios animales en la casa del trabajador? Peor aún, muere uno, eh, ¿puedo sustituirlo? Son discusiones que se van a venir abriendo, pero frente a su inquietud, Alejandra, creo que es importante tener presente que ya la Corte en la sentencia, la Corte Constitucional en la sentencia C 408 del año 2024, definió tres criterios bajo los cuales se entiende que un animal doméstico es de compañía. Y esos tres criterios son, primero, es un animal que no puede ser silvestre, es decir, solamente aquellos que se entienden como domésticos, como los que tenemos en la granja y los tradicionales perros y gatos. Es decir, ningún animal que esté prohibida su tenencia por la ley puede ser considerado animal de compañía. Y con ese animal se debe establecer, por supuesto, un estrecho lazo de afecto, porque es finalmente como la característica más significativa. Las otras dos características que señala la Corte son que ese animal dependa exclusivamente para su sustento o manutención del tenedor, y tres, que tengamos ese animal no única y exclusivamente o como fin principal el de comerciarlo. Entonces creo que ahí es un reto para la organización empresarial poder aterrizar todos esos conceptos para poder aplicar con justicia, con claridad, esta conquista laboral. Hay un tema, hay un punto que no me queda claro todavía, y eso, se me pone el ejemplo de la vaca, de la granja. Esto, ¿cómo? Es decir, ¿esto está incluido estaría incluido dentro de los
dentro del fallo, por ejemplo, dentro de lo que yo Sí. quiero manifestar. Es decir, si yo soy ganadera y se me muere una vaca, yo puedo decir, apelar a la muerte de esa vaca para poder reclamar mi día de licencia. No, no en Ok. principio, sí como posibilidad. Por eso insisto mucho en los 3 criterios que la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-408. Ok. Es un animal que no se tiene única y exclusivamente o el propósito principal para su comercialización. No debe mediar un interés económico en la tenencia de ese animal. 2, es un animal que debe depender su manutención, su alimentación, su cuidado del tenedor. Y 3, es un animal con el que se establecen lazos afectivos. Y obviamente, aquí el reto está en poder identificar esos 3 elementos porque como usted lo está sugiriendo, es muy posible que alguien, por ejemplo, el ganadero, el caballista, el que tiene ovejas, el que tiene cabras, que son animales domésticos, quiera utilizar ese recurso, pero resulta que eso no es posible bajo la normatividad vigente, pero además yo señalaría otra cosa y es, hace poco a través de la ley 2473 del año pasado se modificó el Código Civil, el artículo 687 que define el animal doméstico de compañía y señala expresamente esta nueva redacción que son los que han sido introducidos al núcleo familiar del ser humano y con los que se crean lazos afectivos y coloca como ejemplo los perros y los gatos. Luego el elemento central de esta relación es el afecto. Un ganadero que vive de ordeñar sus vacas, un ganadero que vende sus animales cuando están gordos o cuando los descarta, no puede invocar que con ellos existe una relación de afectos al punto de considerar a su hato como miembro de su familia, porque el móvil principal de la tenencia de ese hato de ganado, de esos cerdos, de esas aves, imagínense un avicultor, 10.000 gallinas, pues es el comercio, el lucro. Y la Corte es clara en decir que el elemento lucro es un elemento no importante en esa relación entre esa persona y el animal. De ahí la necesidad de tener clarísimos esos conceptos para que no se preste el mecanismo a burlas y se convierta en un hazmerreír, una conquista laboral tan importante como esta. Pues por lo pronto lo que sí es valioso es celebrar un poco también esa disposición, porque en efecto somos muchos, me incluyo también, quienes sentimos ese nexo, esa relación también tan cercana con nuestras mascotas, con nuestros animales de compañía, y por supuesto es muy doloroso cuando tenemos que verlos partir. Es un duelo como cualquier otro. Muy profundo. Y muy profundo en efecto, y por supuesto es importante poder tener el espacio para llevar el duelo precisamente. 67% de los hogares en Colombia tienen un animal de compañía. Luego es una medida que va a tener un impacto supremamente importante en las relaciones laborales. Y es una conquista que se venía buscando desde hace tiempo. Se habían promovido proyectos de ley. En algunas convenciones colectivas se había planteado esa figura. No se había logrado. Y fíjense, llegó por una vía bastante interesante, es decir, a través de un laudo arbitral, una diferencia entre patronos y empleados que se eleva a un laudo arbitral y que define su legalidad la Corte Suprema de Justicia, y eso abre la puerta para que sea un mecanismo que en lo sucesivo esos trabajadores que son mayoría hoy en Colombia, que tienen animales de compañía, cuando les suceda una tragedia de esas, la pérdida de su animal de compañía, que lo tengan debidamente registrado en su empresa, puedan disfrutar de ese beneficio. Creo que estamos abriendo una puerta a la empatía en la relación laboral muy, pero muy importante. Sí, señor, valiosísimo. Es Luis Domingo, abogado y profesor experto en Derecho Animal. Gracias por estos minutos. A ustedes, Alejandra, una feliz tarde.